Ronda de negociaciones del Telecán. Para hablar de los posibles escenarios nos acompaña Héctor Romero, director general de Signum Research. Bienvenido, Héctor. Hola, Susi. Encantado de estar aquí, como siempre. Gracias. Pues dime, ¿qué se espera de esta quinta ronda de renegociaciones? Mira, la cuarta ronda fue muy complicada porque precisamente Estados Unidos empezaron a flotar ideas que parecen absurdas para cualquiera que esté a favor del libre comercio, ¿no? Punto número uno, reglas de origen totalmente absurdas que ni siquiera bajo la OMC tienen cabida. Punto número dos, tú me exportas vegetales siempre y cuando yo no los produzca en las temporadas que a mí me plazca, ¿sí? Punto número tres, cada 5 años vamos a renegociar esto. Y esta tercera cláusula pues, es absolutamente absurda, porque renegociar cada 5 años implica que nadie va a estar dispuesto a invertir de largo plazo, ¿no? Claro. Y un TLC implica que las empresas están dispuestas a invertir no a 5, sino a 10, 20, 25, 30 años. Entonces, pues esas propuestas son básicamente absurdas y muchos dieron por terminadas las negociaciones bajo ese entorno, ¿no? Afortunadamente, lo que ha pasado en estas últimas semanas pues ha favorecido un poquito más la posición negociadora de México. Punto número uno, las cámaras industriales, comerciales, encabezadas por la US Chamber en Estados Unidos, fijaron una posición donde dicen salirse del TLC es realmente una locura, ¿no? Ya vimos lo que podría pasar con la industria siderúrgica de Estados Unidos, la industria avícola de Estados Unidos, la industria porcícola de Estados Unidos y N cantidad de industrias que curiosamente residen en los lugares que votaron por el presidente Trump. Y eso me lleva al siguiente punto que es favorable para México y son las elecciones hace un par de días en Estados Unidos, donde localmente muchos candidatos demócratas avanzaron, ¿sí? Donde el electorado básicamente y sobre todo el electorado educado salió a manifestar una postura anti-trumpista, ¿no? Si esto lo empezamos a extender a distritos republicanos, es probable que el próximo año el presidente Trump, o más bien el Partido Republicano, empiece a perder control de la Cámara de Representantes y probablemente, porque parece que hay 2 senadurías en riesgo, podrían llegar a perder el Senado, con lo cual el panorama electoral de reelección para el presidente Trump se complicaría muchísimo. Entonces, digamos que está empezando a jugar con fuego. Y entonces, ¿cuáles son los escenarios que tú vislumbras si se colapsaran estas negociaciones? Mira, eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que México, aunque esperamos que no, como dicen los gringos, espera lo mejor, prepárate para lo peor. México debe prepararse para lo peor, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos el famoso plan B. El plan B es vamos a seguir nuestra vida económica sin TLC, ¿sí? Para seguir un plan B, bueno, pues tendríamos que acogernos a las reglas de la OMC, que curiosamente Trump ya está empezando a atacar también la OMC, lo cual es una locura infinita, ¿sí? Entonces vamos a buscar atenernos a las reglas del OMC y tratar de hacerlo bien. Vamos a tratar de atacar comercialmente los distritos que son electoralmente más sensibles para el presidente Trump, ¿sí? De tal forma que su posición negociadora también se debilite. Vamos a tratar de fortalecer todas nuestras demás fuentes de divisas, ¿sí? Y curiosamente esa depreciación que hemos tenido en el tipo de cambio también nos fortalece en cierta medida. Mi punto es, mientras más creíble, más sensato, más robusto sea tu plan B, con mayor fuerza llegas a la mesa de negociaciones, ¿sí? Y en el caso, que esperemos que no suceda, que se colapsen las negociaciones, bueno, no entraríamos en una espiral brutal hacia abajo, ¿no? En el peor de los escenarios, pues tendríamos que vivir sin TLC tal vez unos 3 años, esperando que en el 2020 llegue alguien bastante más sensato. ¿Y qué tan avanzado crees que esté este plan B? Hace unos días platicaba con una analista que me decía que es muy importante tener plan B por sectores, claro, no generalizado, sino que ver qué se va a hacer en el sector automotriz, qué se va a hacer en el sector agrícola, qué se va a hacer en el sector de telecomunicaciones, etcétera. Bueno, tienes las dos partes, tanto las exportaciones como las importaciones. En las importaciones ya empezamos a ver fuentes de granos en Argentina y en Brasil, fantástico. Punto número 2, socios comerciales. Ya tenemos al secretario Guajardo renegociando el TPP, fantástico, porque es una señal de vamos a seguir sin ti.
¿sí? Y aislar a Estados Unidos no le conviene, ¿sí? No le conviene a Estados Unidos aislarse, porque supuestamente son el líder global. Bueno, pues se están aislando ellos solos. ¿Qué otras fuentes de divisas podemos tener? ¿Cómo vamos a fortalecer el turismo, por ejemplo? ¿Cómo vamos a fortalecer la recepción de divisas a través de las remesas? Y mientras más, efectivamente, mientras más detallado y más sólido sea nuestro plan B, con mayor fortaleza llegamos a esa mesa de negociaciones. Claro. Y paradójicamente, menos es la necesidad de ese plan B, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, es sumamente importante y tenemos que estar conscientes. Y yo creo que debemos actuar bajo el supuesto de que las negociaciones se colapsan y que nuestra vida económica va a continuar, ¿sí? Finalmente, Héctor, ¿cómo se explica la acción de política monetaria del día de hoy del Banco de México en este contexto de incertidumbre? También una pregunta muy interesante, y yo lo que creo es, bajo un plan B, definitivamente el tipo de cambio se va a seguir depreciando, lo cual implica que la frase Banco de México de los riesgos inflacionarios se han deteriorado, eso va a ser más realista que nunca, por lo tanto tendremos que aprender a vivir en un entorno de mayores tasas de interés. Bien, pues habrá que ver porque ya viene en diciembre la reunión de política monetaria de la FED, donde pues se espera que también Banxico suba su tasa. Sí, pero como siempre hay sectores ganadores y sectores perdedores. En un entorno de mayores tasas de interés vemos un sector financiero muy sólido en México, sí, que también podría beneficiarse. Desafortunadamente los exportadores de autopartes, aunque yo creo que ya está bastante descontado en el precio de las acciones de Racini, de Nemac, ¿sí? Y podrían ser muy pronto grandes oportunidades de compra. Pues ya veremos, Héctor. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado.